¿Listo? Para que no sea algo tan largo y tan repetitivo, solo uno y uno. Bueno, entonces, esto de aplicaciones a la economía como tal, bueno, sí, entonces, Sebastián, enseguida te respondo esa parte. Bueno, eh, referente a lo de las aplicaciones de la economía, hay tres funciones como tal que son fundamentales en la economía cuando se analizan productos que van a salir al mercado. Analizar cómo son los ingresos, los costos y las utilidades que tendría ese producto que va a salir. Entonces, acá vamos a analizar un ejemplo igual, pues muy parecido pues a como los que se presentan en el taller, haciendo el mismo procedimiento. Entonces, acá nos dicen, dadas las funciones de ingreso, que la de ingreso la vamos a simbolizar con la I mayúscula y la de costo con la C mayúscula, determinar el ingreso máximo y la utilidad máxima en la fabricación de juguetes. Se van a fabricar unos juguetes y la función ingreso de lo que va a ingresar por esos juguetes está definida por esto. Y la función costo está definida por esta función. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar este ingreso máximo? Entonces nos vamos obviamente solo para la función ingreso. Ignoramos la función costo. Entonces la función ingreso, cuando usted le piden ingreso máximo, ingreso mínimo, pues cuando hablan de máximos y mínimos, eso tiene que ver con derivadas. Siempre que hablen de esas dos palabritas, máximos y mínimos, tiene que ver con derivadas. Entonces, ingreso máximo, para usted encontrar el ingreso máximo, tiene que derivar esta función de ingreso. Entonces, la función de ingreso la derivo. ¿Cómo la derivo? Pues, ¿cómo indico que es la derivada? Colocándole una comita arriba. Al colocarle la comita arriba, entonces ya derivo esta expresión. ¿Cómo derivo esta expresión? ¿Cómo derivo esta expresión? La derivada de 300x, recuerden que cuando algo es con exponente 1, simplemente es quitar la x, queda 300. La derivada de 300x es 300. Y la derivada de menos 2, de menos x al cuadrado es menos 2x. Porque acá es como si hubiese un 1 invisible, el 2 pasa a multiplicar con el menos 1 y queda menos 2. Y siempre se disminuye en 1 el exponente. Eso es lo que hemos venido trabajando en derivada. Entonces está exponente 2, acá quedó el exponente 1. Entonces esta es la derivada. ¿Cómo encuentro el ingreso? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo es que se saca cuando no tiene X? Pues que hay que poner o qué. Por ejemplo, si tengo esto, más 7, un número solo. ¿Cómo es tu Sí, pregunta? señor. Bueno, eso, cuando es un número solo, la derivada es 0. En caso de que aparezca un número solo, la derivada es 0. Entonces, ya por ejemplo acá no habría necesidad de colocar más 0, pues porque ya acá hay varios términos, se puede ignorar. Si solo pues la función fuera solo 7, pues ahí sí se pone 0. Pero si son varios términos, no hay necesidad de poner el más 0. Listo, entonces cuando es un número que no tenga la variable x es 0 siempre la derivada. Entonces ya la derivé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejar esta x. ¿Cómo la despejo? Acá donde está la derivada siempre coloco un 0, igual a 0. Siempre 0, no es otro número específico, siempre es igualar a 0 donde está pues la función derivada. Y despejo esta ecuación. Entonces, por ejemplo, necesito despejar esta x, entonces como está negativa, entonces por ejemplo la paso a este lado positiva, el 2x la paso a este lado positiva, y como necesito dejar la x sola, el 2 que está multiplicando pasa a dividir, y hago la división, 300 dividido 2 da 150, 150, cuando fabrique 150 juguetes, va a ser
los ingresos máximos, me están diciendo aquí. Pero necesito saber, pues acá, con esto acabé de saber cuántos juguetes tengo que diseñar, pues fabricar. Pero entonces necesito saber cuánta plata me va a dar eso. Entonces vengo y reemplazo acá a la función pues inicial de ingreso. Entonces vengo y reemplazo acá y donde está la X reemplazo por 150. Lo primero es derivarla. Derivé, la igualo a 0 y la despejo. Encontré el valor de X. Con ese valor de X la reemplazo en la función que no está derivada. Entonces, 300 que multiplica a X, que X vale 150, menos donde va la X, coloco el 150 al cuadrado. Y hago esa operación. Entonces, hago esta multiplicación 300 por 150 y me da 45.000. Y 150 lo elevo al cuadrado, multiplicar 2 veces 150 y me da 22.500. Si hago esa resta, me da 22.500. O sea, ¿qué puedo decir como respuesta? ¿Cuál es el ingreso máximo? Entonces usted va a colocar así en manera de prosa, pues en una oración, en una frase. El ingreso máximo será cuando se fabriquen 150 juguetes y en dinero corresponderá a 22.500. Pues no le dijeron específicamente en qué moneda es, entonces simplemente se deja así. Si le dijeran dólares, euros, pesos, colocaba pues eso, pero si no, simplemente dice y corresponderá a 22.500. Esa sería pues la primera parte, ingreso máximo, ya lo tenemos. El ingreso máximo es cuando fabrico 150 juguetes que me representan este dinero. Ahora hay que encontrar la segunda parte, la utilidad máxima. Mire que para esta primera parte no utilizamos para nada esta de costo. Para el ingreso máximo, solo la de ingreso, la de I. La derivé, el resultado que me dio lo reemplacé en la inicial y ya. Para esta de utilidad, de igual manera, entonces recuerden que esta clase pues queda grabada. Entonces ya voy a borrar acá y ahorita pues podrían volver sobre los ejercicios. Entonces, para la utilidad máxima, la utilidad en economía se define como la U. Vamos a definir la de utilidad como U. Pero la utilidad, ¿qué es la utilidad? Los ingresos le resto los costos. La utilidad es los ingresos, lo que me entra, le tengo que restar lo que yo gasté, pues, como tal, para fabricar las cosas. Y eso sería lo que realmente me queda de ganancia como utilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La resta de estas dos funciones para encontrar la función utilidad. Reemplazo la i, o sea, esta función, reemplazo la i, que es 300x menos x al cuadrado, menos, siempre esto acá es menos, los ingresos menos los costos, nunca va a cambiar, no es que después va a ser con un signo más, no, siempre va a ser así como está ahí, menos, como viene todo esto y acá hay varios términos, entonces esto hay que escribirlo entre paréntesis, porque ese menos va a afectar todos estos términos. Si yo no le pongo paréntesis, ese menos solo queda para el primer término y me quedaría malo inmediatamente. O si usted se quiere ahorrar ese paso, pues simplemente le cambia los signos a todos estos. Si me pone todos estos negativos, no hay necesidad de cerrarlo entre paréntesis. Pero acá pues yo lo estoy haciendo paso a paso. Reemplace el de la I, el signo menos y reemplace el de la C y lo puse entre paréntesis porque era un menos. Luego, entonces voy a eliminar ese paréntesis. Esto por el momento queda igual. Y como hay ley de signos, todos los de adentro son positivos, con este signo menos todos me quedan negativos. Listo. Ya lo que tengo que hacer es sumar términos semejantes. ¿Cómo sumo términos semejantes? De x cuadrado están estos dos.
menos 1 da menos 2x cuadrado. Los de x, tengo 300x y le quito 40x, me da 260x positivo. Y finalmente de término independiente está el menos 80. Esta ya es la función, esta me quedó la función utilidad. Pero cuando les dije al principio que cuando a uno le hablen de máximo o mínimo es que tenemos que derivarla. Entonces esa función utilidad, para encontrar la utilidad máxima, tengo que derivar esta función. Entonces le coloco la u, la comita, para indicar que es la derivada. Entonces este 2 pasa a multiplicar con el menos 2, queda menos 4x, porque se disminuye en 1. 260x simplemente es borrarle la x, queda 260. Y la de este número, que es una constante, es 0, entonces no hay necesidad de ponerla. Esta es la derivada. Hacemos el mismo proceso, como era en el anterior, donde era la derivada, reemplazo por 0. Y tengo que despejarla. Entonces tengo que despejar esta ecuación. Entonces el 4x que está negativo lo paso positivo donde está el 0. Voy a venir acá porque no tenía espacio. 4x paso positivo a este lado y el 260 me queda acá. Y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me quedó 260 dividido 4. Cuando haga esa división me da 65. Entonces, ¿qué acabé de encontrar? Que la utilidad máxima será cuando yo fabrique 65 juguetes. ¿Pero qué me faltará? La plata que me voy a ganar por fabricar esos 65 juguetes. Entonces, ¿dónde debo de reemplazar? En la función de utilidad sin derivar, en esta que está encerrada en el rectángulo. Entonces, debo de reemplazar acá en toda esta donde aparezca la x por 65, que fue el número, el valor que encontré de la x. Entonces, voy a borrar acá para poder hacer el proceso. Entonces voy a reemplazar en esta función de utilidad. X, ¿cuánto me dice que vale? 65. Y vengo y escribo donde aparezca X, 65. Listo. Ya cogí esta función de utilidad y la reemplacé donde está X por 65. Y ya es hacer las operaciones, ahí como tal. Entonces, cojo 65 y como está en potenciación, lo tengo que multiplicar 2 veces, el 65. Después de hacer esa operación, me da 4.225. Después de multiplicar 2 veces el 65. Ahora debo de multiplicar estos dos, 260 por 65. Me da 16.900 y este 80 está solo, porque como no tenía la variable x, pues no se podía reemplazar el 65 acá. Acá entonces tengo que multiplicar estos dos. Entonces tengo que multiplicar 4.225 por 2. Pues como es menos por más, da menos. Y da 8.450 negativo. Estos dos los escribo igualitos, pues porque ya hice las multiplicaciones y ya simplemente es hacer esta operación. Entonces tengo menos 8.450 más 16.900 menos 80. Después de hacer toda esa operación me quedo que el resultado es 8.370.
Entonces, la respuesta para esa segunda parte, que es la utilidad máxima, usted escribe en una frase, ¿qué va a escribir? La utilidad máxima será cuando fabrique 65 juguetes y que tendré como ganancia 8.370. Y ahí ya terminaría pues el ejercicio como tal. Entonces mire que para los dos procesos que hicimos, para las dos cosas que nos pedían, la primera parte era ingreso y esta segunda utilidad, fue lo mismo, fue coger la función, pues aunque para esta segunda tuvimos que utilizar este paso adicional de que la utilidad es restar estas dos funciones que nos dan. Después de encontrarla, es derivarla. Derivamos esta función. Donde va la derivada, pues con la comita reemplazo por un 0 y despejo esta ecuación hasta encontrar el valor de x. Y ese valor que encuentre, vengo y lo reemplazo en la función. 65 donde estaba x, hago el proceso y encuentro los dos resultados, o sea, la cantidad de juguetes y la plata que me voy a ganar de ganancia por esos juguetes que fabricaron. Pues ya usted lo colocará a modo de frase con el ejercicio que le toque. Pues como diga en el taller, si en el taller dice, por ejemplo, si en el taller, por ejemplo, en un hablan de confites, entonces, para fabricar tantos confites me ganaré tanta plata, para fabricar tantos bombones, al que le toque tantos bombones y me ganaré tanto dinero por esos bombones. En la de esta, pues por ejemplo acá que hablan de la física respecto a cómo es el movimiento, la velocidad y la aceleración de un automóvil y acá de una motocicleta, pues de una motocicleta, pues como tal del MotoGP, como tal que son esas motos de alta competencia, de alto cilindraje. Bueno, entonces mire que estos dos ejemplos que fue lo que explicamos hoy es lo mismo que como el ejemplo que acabamos de explicar. Para encontrar el ingreso máximo es con esta solamente. Y para la utilidad máxima es restando estas dos y ya después derivando. Entonces mire que son, pues creo que no es un taller largo, pues sería de pronto larguito si les hubiera dejado a todo que tuvieran que hacer los 4 puntos, pero lo distribuí de manera equitativa de que solo haga 2, solo hágame uno de física y uno de economía. No sé qué les parezca. ¿Alguna duda? No, vale, está melo. ¿Quiere que volvamos sobre algo de lo que explicamos? Leo, pero cuando le preguntan a uno por el mínimo, ¿es el mismo procedimiento? Sí, es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento, aunque acá en los que hay en este taller solo preguntan por el máximo. Pero si a usted le preguntaran por el mínimo, si en algún ejercicio le apareciera mínimo, pues es hacer el mismo procedimiento. ¿Qué sería lo que cambiaría? Miren, acá les voy a explicar, gracias Juan Diego pues por preguntar eso. ¿Por qué aparece en este caso solo como máximos? Miren, una función cuadrática, mire que acá me dan una función cuadrática. Si la función cuadrática, el signo que está acompañado, el exponente 2, pues el término del exponente 2, es negativo, yo sé que eso será una parábola de esta manera, donde hay un máximo. Si el signo del exponente que está al cuadrado es negativo, será esto. Pero, por ejemplo, esta, la del costo, como es positivo, yo sé que esa será de esta manera. Entonces, lo que va a encontrar uno es un mínimo. Cuando es positivo el del exponente al cuadrado, uno encontraría un mínimo. Si el exponente al cuadrado es negativo, uno encuentra un máximo. Esa es la diferencia de eso como tal. Pero en los ejemplos que planteamos, solo pues está planteado en términos
máximo. O sea, si por ejemplo yo le planteara acá con un más, entonces en la pregunta tendría que decir mínimo, porque como es con signo positivo necesito encontrar es un mínimo, o sea, ¿cuándo voy a ganar menos plata? En cambio, con signo menos estoy indicando cuándo voy a ganar más dinero. Listo, esa es como la diferencia entre cuando le preguntan por máximo y cuando por mínimo. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, pues creo que lo expliqué paso a paso, detalladamente, pues cuál es el proceso y creo pues que no es complicado, pues si se analiza, se tiene en cuenta pues cada una de estas cosas, los signos, si lo hace uno con despacio pues como tal, no tendría pues por qué equivocarse. Traté de acomodar ejercicios pues que se facilitaran la explicación, porque hay otras también aplicaciones a la economía donde son con unos ejercicios un poquito más complejos y más largos. Entonces, obviamente, pues con esto de la virtualidad y esto, pues se dificulta un poquito más uno explicar ejercicios que sean mucho más extensos. Entonces, por el momento solo vamos a trabajar ejercicios de este tipo. Bueno, entonces, si no hay dudas al respecto, dejaríamos la sección hasta acá y ya enseguida les montaría por ahí en 15 minutos este video a Classroom. Y recuerde que tienen hasta mañana a las 6 para hacer la actividad. Sí, dime, José.